Ay, no le encuentro. Solo falta que se me haya perdido. A ver. ¡Ay! Ya están ahí. Ya están las personas listas. Ya están acomodados y acomodadas frente a la pantalla. A ver, ¿qué hay por ahí? Hay pocorcito, hay canchita, limonada, chichita gaseosa. Hay no tanta gaseosa. Bájenle, bájenle. Tomemos más agua, tomemos más agua. A ver, al abuelito, a la abuelita también que se acerquen a escuchar esta historia. Muy bien. Así, el papito, la mamita, genial. Esta es una historia histórica. Este es un cuento que no es solamente un cuento, dicen por ahí. Y bueno, como ustedes ya saben, mi nombre es Alexis Valverde y estoy nuevamente, como cada mes, aquí en el Facebook Live del Centro Cultural Peruano Norteamericano para compartir con ustedes un cuento. En esta oportunidad tenemos En busca del libro más... Ahí está. En busca del peor libro del mundo. Muy bien. Esta es una historia que nos habla de hace muchos años, cuando todavía habían guerreros en el mundo y tribus luchaban contra otras tribus. De hecho, esta historia se centra en un guerrero mongol, un huno. Habrán escuchado hablar de Atila y los hunos, ¿verdad? Estos guerreros de Mongolia que invadían y conquistaban grandes naciones. Pues bien, poco tiempo después de que haya pasado el tiempo de las guerras y las batallas y las conquistas, esta, esta raza, esta tribu de los hunos, decidieron cambiar ligeramente su estilo de vida. Y tenían niños chiquititos, así, unos unitos pequeños, que vivían todos en hermandad, y algunos de ellos todavía se entrenaban en el combate, algunos de ellos todavía practicaban el arco y la flecha, otros todavía practicaban duelo con espadas, carreras, fuerza, para ser siempre los guerreros más poderosos y vencer a cualquiera. Esa era la gran ambición de todos los unos. Pero había un uno, chiquito, un unito, que era muy pequeño y desde muy temprana edad sus padres decidieron que lo mejor quizás sería pues no entrenarlo en el combate, no dedicarle tantas horas al tiro con arco y flecha, a blandir las espadas, a correr, a cargar cosas. Quizás sería bueno para él que tenga una educación más moderna, que aprenda a leer, que aprenda otro oficio. Así que los papitos de este uno decidieron, además de los entrenamientos en combate, pues hacerle leer libros para que su mente crezca, para que su imaginación se desarrolle. Claro que a este pequeño uno no le gustaba mucho la idea. Él quería siempre estar luchando y le aburría que lo hagan leer. Uy, era muy estresante para él estar ahí sentado horas con un libro en la mano, leyendo y leyendo. Es que también comprenderán que para la época pues no habían tantos libros como ahora. Entonces, los pocos libros que alguien podía acceder, pues había que leerlos y ya, y quizás no eran tan entretenidos como para la edad de un niño de 8 años, pero así, nuestro querido conquistador, uno tenía que leer y desarrolló una especie de rechazo, un repelús a la lectura. Y se prometió que cuando él fuera más grande, cuando creciera, se vengaría de todos sus enemigos, de todos aquellos que quisieron hacerlo leer o que leían, porque un hombre debe ser un guerrero y nada más que un guerrero. Eso pensaba él hace muchos años. Y creció. Y se volvió un gran guerrero, muy veloz, muy fuerte, muy experto con la espada y el mejor de todos con el arco y la flecha. Así que cuando cumplió una edad apropiada, decidió cumplir su sueño, que en realidad era una búsqueda de venganza, porque él se había jurado a sí mismo que iba a encontrar, no importa en qué lugar del mundo, el peor y más aburrido de todos los libros, el más grande, el más monótono, tedioso, aburrido y desesperante libro, e iba a obligar a todos sus enemigos a que lo lean. Ese era el motivo de vivir de este pequeño uno, el conquistador, que ya estaba grande. De hecho, ya había crecido tanto que se había vuelto un guerrero muy respetado y distinguido en su comunidad. Así que cuando cumplió 30 años, decidió salir de su cabaña y recorrer el mundo, buscando una pista, porque él había escuchado que existía una biblioteca en algún lugar donde estaba guardado, entre muchos otros libros, el peor libro del mundo. Justo el que necesitaba para llevar a cabo su venganza. Y más. Así que este guerrero, lo primero que hizo fue buscar. En la biblioteca que tenía a mano, que tenían muy pocos libros,
pero allí encontró un mapa. Mm, un mapa que si uno sabía un poco sobre mapas, yo no sé nada al respecto, pero uno sí sabía. Y se dio cuenta que por ahí tenía que navegar, cruzar una isla, entrar por ahí por una cueva, y ahí poco a poco iba a encontrar pistas en distintos lugares del mundo, pistas que lo llevarían a esa oculta y olvidada biblioteca donde se encontraba el peor libro del mundo. Así que uno se montó a su caballo y empezó a galopar por las praderas, buscando, cruzando ríos, cruzando mares, cruzando montañas, cruzando bosques, enfrentando la lluvia, enfrentando el viento y la nieve. Y así pudo llegar a China, la antigua China. Y en China se contaba que existía una pagoda de este tipo de construcción, esta casita así de varios pisos. Y se decía que era una biblioteca antigua. Quizás podría ser la biblioteca que uno estaba buscando y en su interior encontraría ese libro que le permitiría llevar a cabo su venganza. Así que se acercó a la puerta, pero de inmediato salió un guerrero chino y le prohibió la pasada, diciéndole que la biblioteca era un lugar sagrado y de respeto y que él no podría entrar con sus armas. Uno, que no entendía razones, sacó su arco y flecha y disparó una flecha. El guerrero chino pudo esquivarla, pero contraatacó con su espada. Uno la esquivó y se enfrentaron en un feroz combate. Después de unos cuantos minutos, uno, que era tan grande y gran guerrero, pudo vencer al guerrero chino y entró a la fuerza a esta pagoda buscando, y efectivamente, era una biblioteca. Pero no era la biblioteca que él buscaba. Entre pergaminos, libros y papiros, encontró una pista en un viejo papel, bastante arrugado y desgastado, en el que decía que si buscabas la biblioteca escondida y olvidada, tenías que irte hasta África. África era otro continente, cruzando un océano. Pero uno no le tenía miedo a nada, claro que no. Subió a su caballo, cruzó la gran muralla y llegó hacia un puerto, donde alquiló un bote que lo llevara hacia África. Y después de unos días de navegación, mientras uno solamente tenía en su mente encontrar la biblioteca, encontrar el libro, cobrar venganza, lograr que nadie más, jamás, 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 vuelva a leer nada. Y después de unos días, llegó hasta África. Y siguiendo las recomendaciones y los consejos de algunas personas que vivían ahí, le dijeron que se encontraba muy, muy lejos, donde había una tribu poco civilizada, que se decía que en ocasiones les gustaba comer carne humana. ¡Ay, qué horror! Pero uno no tenía miedo, así que se subió a su caballo y se alejó hacia la sabana africana y encontró la tribu y se escondió en silencio, porque eran muchísimos y si lo encontraban se iban a comer un chicharrón de uno. No, 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 no. Así que uno logró encontrar una pequeña cabaña y allí, al entrar, encontró otra pista, pero fue de inmediato perseguido por muchísimos guerreros africanos y él tuvo que correr porque eran demasiados como para enfrentarlos. Así que uno con su pesada armadura corrió todo lo que le daban las piernitas. ¡Ay! Mientras esquivaba las lanzas y las jabalinas, encontró su caballo, se subió al vuelo y galopando se alejó lo más que pudo. Y cuando ya estuvo a salvo, por fin, buscó un poco de agua al pie de un árbol, se echó a descansar, dejó que su caballo coma un poco de la maleza y beba algo de agua, y leyó la pista. Y en la pista hablaba nuevamente sobre esa misteriosa biblioteca, donde se encontraban todos los libros, incluido el peor, y que para dar con esta biblioteca tenía que viajar hacia Persia. ¡Wow! Un gran desierto con una gran civilización. Y uno continuó su viaje y llegó hasta la ciudad. Y ahí, entre mercaderes, comercios y negocios, se encontró a otro guerrero. Pero él no tenía ganas de pelear, no. El guerrero solía y sabía reconocer los ojos de los viajeros, la mirada de los guerreros. Y leyendo así profundamente en su alma le dijo, yo sé lo que estás buscando. Y si tú compras algo de mi negocio, cualquier cosa, un tapete, una vasija, un estuche para tu espada, yo te diré dónde se encuentra esta biblioteca. Te daré un mapa sobre el mar que lo rodea, y así podrás llegar a él.
Uno, pues de inmediato se compró un ponchito por si hacía frío. Ya saben que en estas aventuras siempre hay que abrigarse, si no uno se resfría. O sea, uno, él, uno, ustedes. Dependiendo quién sea el que viaje. Bueno, estoy divagando. La cosa es que uno compró ese ponchito, se abrigó y logró conseguir este mapa del océano. Y decía, ajá, muy bien, por aquí, por acá. Aquí está el norte, aquí está el oeste. Ya sé hacia dónde ir. En el mapa estaba bien ubicada la isla, donde se encontraba supuestamente la legendaria y tan esquiva biblioteca. Así que volvió a alquilar un bote y navegó, movido por ese deseo, por esas ganas, por ese instinto de vengarse, por ese libro que le hicieron leer de niño, por todas las personas que le gustaba leer y por todos esos libros del mundo que le quitaban tiempo a los guerreros. Porque en lugar de cultivar sus cerebros y sus mentes y esas cosas, un guerrero debe cultivar sus músculos y su habilidad con las armas. Eso pensaba uno. Y después de navegar mucho, encontró una isla donde las construcciones estaban casi en ruinas, y tras explorarla largamente, logró encontrar una biblioteca. Hmm. Ingresó y todo adentro estaba lleno de polvo, telarañas y mucha oscuridad. Cuando uno encendió una antorcha, se iluminó la biblioteca y habían cientos, ¿cuál cientos? Miles, miles de libros por todo lado, acumulados por todas partes. Uno estaba feliz. Definitivamente, esta era la biblioteca. Ahora solamente debía encontrar el peor libro del mundo, llevárselo hacia su país y obligarlo con la fuerza a sus enemigos a que lo lean uno por uno. De esa forma nadie más querría leer, nunca más. Pero había un problema, pues eran miles de libros y estaban por todas partes, en las partes altas, en las partes bajas, acumulados, echados, tirados, llenos de polvo, maltratados, descuidados. Y uno que estaba solo no le quedó otra que, pues, empezar un libro a la vez a leerlo y buscar en su contenido. Cogió uno, lo abrió y empezó a leer. Para su buena suerte era un libro de aventuras. Y a uno le gustaba mucho eso, porque él también había vivido muchas aventuras en su vida, porque él mientras buscaba esta biblioteca había recorrido el mundo y tenía muchas historias que contar. Así que bueno, vamos a leerlo. Y empezó a leerlo, y después de unas cuantas páginas se dio cuenta que el libro era bastante interesante. Definitivamente este no es el peor libro del mundo, pero bueno, ya empecé a leerlo, ¿no? Y está interesante, y pasan cosas muy entretenidas, muy divertidas, y bueno. Después de todo he hecho un gran viaje y me toca descansar. Pasaré el resto de la tarde terminando este libro. Y uno leyó todo el libro. Y cuando lo terminó, le dio un poco de pena que esté tan maltratado y lleno de polvo, así que lo limpió y lo colocó en uno de los estantes de la biblioteca. Y cogió un siguiente libro y se puso a leerlo. Y se dio cuenta en muy pocas páginas que tampoco era el libro más aburrido del mundo, ni el peor de todos, pero estaba interesante. Hablaba de historia, de civilizaciones antiguas, más antiguas que la suya, porque él en su momento era muy moderno, muy contemporáneo, muy mainstream. Así que se puso a leer y cuando terminó ese libro lo limpió y lo guardó al costado del otro y cogió otro libro y lo mismo se repitió, lo leía, le gustaba, lo guardaba, cogía otro libro, lo volvía a leer, se fascinaba con lo que se narraba encima. Algunos eran historias de aventuras, otros eran sobre geografía, sobre lugares del mundo distantes que él aún no había visitado. Otros hablaban sobre arte o sobre música o sobre matemáticas y filosofía. Cada libro que uno leía buscando al peor alimentaba su mente, llenaba su corazón de paz, lo hacía gigante, su alma se extendía y sin darse cuenta una sonrisa estaba siempre instalada en su rostro y un brillo particular en sus ojos de uno. Y seguía leyendo y guardaba y guardaba y guardaba. Y cuando ya se había leído casi toda la biblioteca, encontró un libro abandonado ahí, hecho pelotita ahí atrás. Y al cogerlo y abrirlo se dio cuenta que este libro no tenía ningún título. De hecho, todas las páginas estaban en blanco. Uno se puso a pensar, ¿y si quizás este libro en blanco es el peor libro del mundo? Pues con todo lo que yo ya he leído, con todo lo que yo ya he aprendido, pues he llegado a la conclusión de que el peor libro
es aquel que no tiene nada que decir, que sus hojas están en blanco. Y bueno, yo tengo una gran historia que contar, quizás podría. Y uno miró hacia todos los lados para ver que nadie lo estuviera viendo, cogió un pedazo de carbón y empezó a escribir su propia historia en ese libro. Desde que era pequeño y escuchaba las historias de sus antepasados en grandes batallas, desde que fue creciendo, su historia con ese libro tan aburrido que tuvo que leer, sus deseos de venganza, cómo fue creciendo, cómo entrenaba con el arco, con la espada, cómo decidió recorrer el mundo, cómo consiguió el mapa, cómo enfrentó a un guerrero chino y conoció las pagodas, cómo fue que navegó hasta África y escapó de una gran tribu de caníbales, y cómo llegó hasta Persia y conoció un guerrero que había dejado las armas por un propósito mayor, convertirse en un gran mercader, en un comerciante, y cómo él le dio un mapa a cambio de comprarse un ponchito, un mapa del mar, donde había una isla, en cuya isla existía una biblioteca y donde las bibliotecas habían grandes libros y estaba este libro en blanco, que él ahora llenaba con sus aventuras. Cuando uno dejó de escribir todo esto, el libro se había llenado. Y dejó de ser el peor libro del mundo, porque ahora era un libro con una historia que contar. Y la colocó en uno de los estantes de la biblioteca, con la esperanza de que algún día algún otro viajero llegue y pueda leer su historia. Y encontró otro libro que también estaba en blanco. Y uno escribió: este es el peor libro del mundo, en la portada, y lo dejó en el suelo, con la esperanza de que si algún día llegara alguien más, escribiera en ese libro su historia, para que ningún libro sea el peor, para que cada página tuviera cosas que contar. Este viaje le cambió mucho la mentalidad a nuestro querido Guerrero 1, el gran conquistador, y decidió, después de haberse acabado toda la biblioteca, de haber leído todos y cada uno de los libros, y con su mente mucho más grande, su criterio, su razón, su esperanza, su visión, su corazón, mucho más grandes, volvió a su tierra. Uno entendió que no necesitaba seguir siempre el destino que para él estaba impuesto, ser un guerrero y esas cosas. Él le empezó a gustar la lectura y le empezó a gustar escribir. Y fue el primer uno en volverse un escritor reconocido, y le enseñó a leer a los demás niños de la tribu. Y ellos crecieron con otras ideas y ya no quisieron ser todos guerreros. Ya no había necesidad. El mundo estaba en paz. Y empezaron a aparecer matemáticos, pensadores, literatos, escritores, artistas. Y uno creció y su comunidad creció con el conocimiento que él trajo a sus tierras. Así que, queridos niños, niñas, jóvenes, señores y señoras, abuelitos y abuelitas que me están mirando, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma crece cuando leemos. No existe tal cosa como el peor libro del mundo. Y si hay alguno, es aquel que tenga sus páginas en blanco. Y yo sé que todos los que me están viendo tienen algo que contar. Los invito a que se animen a escribir un poquito de su historia, a compartirla con otras personas, ya sea en una carta, ya sea en un libro, ya sea en un blog en internet o como sea. Todos tienen algo que contar. Atrévanse a hacerlo. Esta fue la historia de uno, el conquistador, y su búsqueda. Espero que les haya gustado muchísimo, y si alguna vez encuentran esa biblioteca, encontrarán un nuevo libro vacío, esperando ser escrito, y a su costado el arco y flecha de este guerrero, que ya nunca más tiene que luchar. Que la hayan pasado muy bien, muy buenas tardes. Nos vemos el próximo mes, ya saben. También la próxima semana tenemos otra narración a cargo de nuestros amigos de Laberinto Teatro. Sigan en sintonía y compartan esto para que más personas puedan pasar un momento agradable. Nos vemos y hasta pronto. Cuídense mucho, un abrazo, nos vemos. Chao.